Y así, durante 3 días, la muñequita desaparecía en el baúl y reaparecía junto al manantial sobre la roca. Al 4.º día, Juana entregó la imagen al cura párroco. Al día siguiente, cuando el padre Alonso abrió el sagrario, vio con sorpresa que de nuevo la imagen había desaparecido, para ser reencontrada por Juana en el mismo lugar, ahí donde la Virgen quería estar, sobre la roca y cerca del manantial. Así fue entendido, y entonces el pueblo construyó un pequeño templo, donde hoy se levanta la Basílica de los Ángeles. Junto a la piedra del hallazgo de la Virgen de los Ángeles está esta losa de vidrio, que si la quitamos nos encontramos con estas 6 gradas de mármol angostas que quedaron de la antigua basílica después del terremoto de 1910. Al final de estas gradas llegamos hasta la naciente de agua, esa agua que para muchos es bendita por venir de la Virgen de los Ángeles. Hay ocasiones en que puede bajar el caudal, hay otras ocasiones en que va a crecer. De hecho, hace unos años atrás creció tanto que no estaba ya en la 6ª grada, sino que superó la 1ª grada y rebalsó y la zona ahí se inundó, que vino el cuerpo de bomberos a sacar el agua. Antes del terremoto de 1910 había una estructura metálica que marcaba la distancia desde donde las personas podían sacar el agua bendita, pero era tanta la cantidad de fieles que llegaban que decidieron canalizarla y hacer la pilita. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Después de publicar nuestro video del pueblo que emergió de las aguas en Italia y hablar de acuíferos, un suscriptor nos comentó lo siguiente. Eso me hizo pensar en la leyenda que se cuenta en Costa Rica, de donde soy, para explicar la naciente de agua que hay debajo de una basílica. Como vieron en el video introductorio, la Iglesia Católica usó esta historia ficticia para explicar la razón por la que se construye la basílica. Sin embargo, decidimos indagar si hay más historias de templos que estén conectados a nacientes de agua o acuíferos, y los hallazgos fueron sorprendentes. Estamos seguros que deben de haber más historias en otros países, pero les presentaremos lo que encontramos para esta investigación. Queremos empezar con esta iglesia en México. Se llama la Iglesia de Quechula, en Chiapas. Dice por acá que se construye hace 400 años. Nos llamó la atención que estamos hablando de ese ciclo de 400 años. Algo pasa y vuelve a construirse algo, o vuelve quizá algo a redescubrirse y se cambia la fachada, ¿no? Ahora, lo más interesante es que aún ahora que está así inundada, dice por acá que pese a que se construyó y que un ojo de agua la rodea, estamos hablando que esta agua puede ser de lluvia, pero muy posiblemente es subterránea, porque nos están diciendo que un ojo de agua la rodea. Dice que esta misteriosa estructura antigua se asoma de vez en cuando la sequía apremia. Ahora hay cosas interesantes de esta iglesia. Por acá dice que cayó en el olvido cuando se construyó la presa en 1966. Este año es muy similar a los años que vimos en Estados Unidos cuando se construye una represa en Tennessee y las arquitecturas antiguas son sumergidas en el agua a causa de la represa. Entonces pasa algo similar en México, en el río Grijalba, que es el segundo cauce más grande de México y cuyo objetivo es nutrir de energía eléctrica a distintas regiones del sur del país. Después de acá nos vamos a ir a la iglesia de San Miguel del Milagro. Está conectado a otra aparición, así como se los comenté con Costa Rica. Qué coincidencia que otra historia creada por la Iglesia Católica nos hable de apariciones. Bueno, dice por acá que el estado de Tlaxcala fue uno de los primeros lugares en donde comenzó a darse la conquista religiosa, teniendo por ejemplo la catedral más antigua de México. Es un fenómeno parecido entre la relación entre la antigua diosa Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, quienes comparten el mismo sitio de veneración. Al parecer las antiguas divinidades de Cacastla fueron cristianizadas por la imagen de San Miguel Arcángel. Aquí hay algo que quiero hacer un paréntesis. Esta figura femenina de la Virgen, que
todos nosotros estamos muy familiarizados, pareciera que fue una sustitución de otra figura femenina, y esa quizá fue la agenda de la Iglesia Católica. Seguimos, dice por acá que este señor Diego Lázaro tuvo una visión de San Miguel que le habló pidiéndole que comunicara a los lugareños que era voluntad de Dios que en ese lugar se levantara un templo en su honor. Ahora, eso es lo importante: bendijo la fuente de ese lugar seco en donde se produjo un manantial de supuesta agua milagrosa. Pasó una serie de sucesos hasta que finalmente habló con el obispo y este accedió a levantar el templo después de comprobar que el agua era realmente milagrosa, pues curaba a los enfermos. ¿Será que en cierto tiempo en el pasado, en uno de estos inicios reseteos, andan buscando agua subterránea, la encuentran y quizá la edificación sea como la marca geográfica de que ahí hay recursos? Y lo menciono porque vamos a ver al final cómo está todo esto conectado. Después tenemos por acá la Basílica de Guadalupe, una de las basílicas más emblemáticas de México. Aquí tenemos una foto del lugar, llama mucho la atención. Acá otra foto, esta, Capilla del Pocito, templo ubicado en las cercanías de la falda oriente del cerro Topeyac. Fue construido en 1777 a 1791 y diseñado por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Fue edificado sobre un pozo de aguas consideradas milagrosas. No sé si a partir de acá ya empezamos a ver un patrón. Llamémosles aguas milagrosas. Inventemos una historia ficticia de apariciones o de milagros. Bueno, aquí seguimos, dice: así pronto comenzaron las peregrinaciones al lugar. Gran cantidad de enfermos bebía y lavaba sus heridas en el mismo sitio, por lo que pronto se convirtió en foco de infecciones. Para controlar las epidemias se impidió el acceso directo al pozo y se construyó una techumbre sencilla, pero las peregrinaciones continuaron. Para 1777 se tomó la decisión de construir un templo en el sitio. Pareciera a veces que quizá hubo un tiempo en que se sabía que había recurso natural, en este caso el agua, en tal edificación. Entonces la gente venía a recoger su agua o a beberla, ¿no? Los mencionan como enfermos quizá, pero podríamos hasta hablar de gente de élite a venir a aprovecharse del recurso hídrico y después contarnos la historia que pues eran enfermos, ¿no? Aquí tengo otro artículo que habla ya más a detalle. Aquí está la foto de la capilla. Llama mucho la atención, pareciera que está desnivelada en el sentido de que quizá hay más para abajo, hay sótano. Esa puerta se ve un poco pequeña, como lo pueden ver ahí también en la imagen. Muy cerca de la basílica, es como toda esa área en Ciudad de México es considerada pues parte de toda la experiencia de la Virgen de Guadalupe. Y está la Capilla del Pocito. Dice por acá: su nombre deriva del manantial de aguas azufradas que había antes de la construcción. El 22 de diciembre de 1815, año de gran mínimo solar, acudió a esa capilla uno de los héroes de la independencia de México, José María Morelos y Pavón, a adorar a la guadalupana antes de ser fusilado. Vamos a ver también pues que hay muchas referencias de que estos lugares como iglesias quizá fueron lugares de protección de quizá algún cataclismo, alguna condición climática muy fuerte. Y obviamente si hay recurso hídrico, pues tiene sentido que sean lugares para quedarse por cierto rato protegiéndose de algo, ¿no? Ahora nos vamos a ir a Ecuador. Se llama Basílica de Baños, el santuario de la Virgen de Baños. Aparte de cumplir su función religiosa, el santuario fue y es el refugio de los baneños durante las erupciones del volcán Tungurahua. Eso me habla a mí de protección, que el templo es de protección. Se considera de esta manera milagrosa, ya que las personas que han logrado ingresar al santuario en este tipo de tragedias han logrado salir ilesas. ¿Será que la estructura arquitectónica es muy avanzada y que permite que ese edificio o esa edificación esté ahí como protección? Pero acá es donde está lo interesante: pileta. Al lado izquierdo de este santuario se encuentra una pileta por la cual brota agua natural que viene recorriendo las montañas de los alrededores hasta desembocar en este sitio. Entonces, otra conexión más de una edificación donde la Iglesia Católica se da crédito que ellos son los diseñadores, creadores, pero que hay recurso hídrico a la par de ella. Que de Ecuador nos vamos a ir a España. Aquí en España tenemos un lugar que se llama Blanes,
Y dice por acá, ermita de la Mare de Déu, de la Font de la Salut. Dice por acá que es cercana a una antigua mina de agua documentada en el siglo XIV. La fuente desapareció en 1968 por razones sanitarias y urbanísticas. No sé si también notan el patrón que en los 60s, vimos que en México y en Estados Unidos se construyen proyectos de represas, pero que en España se cierra la fuente, en este caso hídrica, de esa mina de agua. Dice por acá que todo el mundo puede recoger agua bendita de un gran cántaro, recordando el agua de la antigua fuente. Entonces quizás se cerró, quizás se puede usar en el futuro, bueno, no lo sabemos, pero sí sabemos que en Barcelona, que esto es cerca de Barcelona, hay un acuífero grande donde ya empezó a usarse las aguas subterráneas por un asunto de sequía en 2018. Entonces podríamos asumir que estos lugares podrían ser usados en el futuro también. Vámonos a Francia. Santuario de Lourdes es un conjunto de edificios y lugares dedicados al culto de la Virgen María en Francia. El complejo incluye las basílicas de la Inmaculada Concepción, la de Nuestra Señora del Rosario y la de San Pío X, así como la Gruta de las Apariciones, donde la Virgen se presentó ante Bernadette Soubirous, según la creencia católica. Con esto en mente vamos a ir a la historia que nos cuenta la Iglesia Católica con Nuestra Señora de Lourdes. Hay una imagen de ella. Dice por acá que esa señorita Bernadette era una adolescente pobre y analfabeta de 14 años. ¿Por qué nos querrán decir que eran analfabetas? Interesante. Y si tienen ustedes algún comentario al respecto, me encantaría escucharlo. Dice por acá que el 25 de febrero, según testificó Bernadette, la Virgen le dijo que fuera a tomar agua de la fuente y que comiera de las plantas que crecían libremente allí. Ella interpretó que debía ir a tomar agua del cercano río Gave y hacia allá se dirigió, pero la señora le enseñó con el dedo que escarbara en el suelo. Al excavar en el fango e intentar beber, Bernadette ensució su rostro y sus gestos y apariencia fueron motivo de escepticismo por parte de muchas de las 350 personas presentes, ya que el manantial no se manifestó de inmediato. Sin embargo, poco después surgió una fuente de agua que, hasta el día de hoy, es meta de peregrinaciones por parte de muchos católicos y que ha sido testigo de numerosos milagros. El manantial que brotó aquel 25 de febrero de 1858 produce 100.000 litros de agua por día, de forma continua desde aquella fecha hasta nuestros días. Vemos otro patrón. Pareciera que un grupo quizá buscó dónde estaba la fuente de agua, o en este caso pues subterráneamente, logran dar con eso y ¿qué hacen? Bueno, hacer una buena historia, una leyenda para que la gente vea que fue con buenas intenciones. Yo lo veo más como quizá estaban de manera de supervivencia, explorando sitios para ver qué redescubrían y cuando encuentran uno, ya saben que en ese lugar van a haber recursos y en este caso el recurso es hídrico. Ahora nos vamos a ir a una diosa celta, porque estamos hablando de templos, y nos vamos a ir también hasta los romanos. Les voy a leer por acá que varios autores describen en sus obras antiguas diosas célticas de ríos, arroyos y manantiales. Entre las más famosas de estas últimas están la diosa triple coventina, que fue hallada en Carraburg, presidiendo un manantial sagrado situado al lado del antiguo muro de Adriano, que erigieron los romanos como línea defensiva entre el norte de Inglaterra y Escocia. Entonces, creo que estamos viendo otro patrón también. Deidades femeninas conectadas a estos lugares sagrados entre comillas, pero que al final de cuentas son lugares con esta marca de un recurso hídrico, el agua, subterráneamente en muchos de los casos, casi en la mayoría. Por acá quiero enseñarles una foto muy interesante. Vemos una estructura románica y el agua ahí. Y dice la leyenda de esto: los baños termales de Bath en el Zoo de Inglaterra fueron construidos por los romanos en el lugar donde los celtas britones adoraban a una diosa acuática llamada Sul o Sulis, espíritu protector del lugar. Las aguas brotan aún y son recogidas en el estanque en ingentes cantidades y cientos de miles de visitantes acuden anualmente al lugar. Este receptorio de aguas sagradas era y es tan importante y conocido que fue incluso mencionado por Ptolomeo en su geografía. Entonces ahí está la foto. Estamos viendo un templo a una diosa donde hay una fuente de agua, y no estamos hablando de una fuente de esas que tiran, sino que
el recurso del agua está ahí abajo, podríamos asumir que es subterráneo y que está conectado a un acuífero. Eso nos pareció muy importante de compartir acerca de este templo romano y de los celtas. Hace poco este tema estaba muy en boga y cuando estábamos haciendo esta investigación estamos hablando de templos, estamos hablando de aguas subterráneas. ¿Cuál es la situación de Jerusalén? Bueno, nos sorprendimos muchísimo y creo que esto nos va a dar muchas respuestas del por qué hay conflicto ahí. Resulta ser que en el área de Cisjordania está el acuífero más grande de Israel. ¿Coincidencia? Bueno, ahí está el punto para que más o menos sepan, y Jerusalén está acá. Ahora, voy a leerles un poco de historia porque creo que esto del agua subterránea en lugares de religión o de uso religioso explica quizá un encubrimiento que ha estado enfrente de nuestros ojos y quizás no lo habíamos visto antes. Dice por acá la ocupación del agua. En junio de 1967 las autoridades militares israelíes consolidaron el poder total sobre todos los recursos hídricos y la infraestructura relacionada con el agua en los territorios palestinos ocupados. 50 años después, Israel continúa controlando y restringiendo el acceso de los palestinos al agua a un nivel que no satisface sus necesidades ni constituye una distribución justa de los recursos hídricos compartidos. Después, más adelante, dice que en noviembre de 1967 las autoridades israelíes emitieron la orden militar 158 que declaraba que los palestinos no podían construir ninguna nueva instalación de agua sin antes obtener un permiso del ejército israelí. Desde entonces, la extracción del agua de cualquier nueva fuente o en el desarrollo de cualquier nueva infraestructura de agua requeriría permisos de Israel que son casi imposibles de obtener. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué la obsesión de proteger el recurso subterráneo del agua? ¿Será que va a ser un recurso importante en los años venideros? Y yo creo que sí, porque como comentamos en el video anterior del pueblo emergido en agua, Estados Unidos está hablando de que la guerra ya no será por petróleo sino por agua. Quiere decir que, ¿será que veremos como una transición de recursos y aquellos países que logren acaparar recursos hídricos serán los que pues van a poder sobrellevar mejor las necesidades futuras? Quizá veremos más sequías en lugares donde no había sequía. Hay un acuífero enorme en el lado de Cisjordania. Israel está muy interesado en él y no les está permitiendo a ellos consumir el agua. O sea, ahí podemos hacer básicamente nuestra lógica y saber que hay mucho interés en el agua. Dice por acá en este otro artículo que encontramos, sitios arqueológicos de Jerusalén. Nos vamos a ir a Jerusalén porque en el templo hay algo muy interesante. Dice que la ciudad de David, que era la Jerusalén bíblica, está ubicada en un estrecho y bajo espolón al sur del monte del templo y la ciudad vieja de hoy. Dice por acá, la ciudad de David fue construida sobre una colina de piedra caliza dura en la que el agua subterránea creaba nuevas kársticas. El manantial de Gihón, la única fuente de agua de la ciudad, surge en el valle de Kidrón, al este de la ciudad de David. Se menciona muchas veces en la Biblia. Entonces la ciudad de David recibe agua subterránea. ¿Será ese el interés que no nos quieren decir? Acaparar los recursos lo más que se pueda en este momento, porque se vendrán tiempos difíciles en el sentido que el gran mínimo solar cambiará un montón de lugares y el acaparar el recurso hídrico será muy importante para muchos gobiernos. Yo creo que por ahí anda la agenda. Después, más adelante, está esto que se llama el túnel de Ezequías. Es el último y más impresionante de los sistemas de agua construidos en la ciudad de David. Aunque su existencia se conoció hace cientos de años, su investigación sistemática se emprendió solo en el siglo pasado. Ese señor Vincent realizó la limpieza del túnel, el estudio minucioso y el mapeo entre 1909 y 1911, años antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Será que ahí se dieron cuenta que había una gran oportunidad de acaparar recursos? Bueno, nos habla aquí que el túnel fue excavado de la roca debajo de la ciudad de David en un curso de forma de S. La línea recta, la distancia del manantial de Gihón hasta el estanque de Siloam es de solamente 325 metros. Pero lo más importante que les quiero comentar de esto, dice por acá, desde que se retiraron los escombros que bloqueaban el pozo de Warren, ha estado abierto a los visitantes. También se puede atravesar el túnel de Ezequías, caminando por el agua que fluye en él hasta el estanque de Siloé. El sistema de ejes de Warren fue aprobado y examinado por la expedición. Y Shiloh, a la ciudad de David, vean la fecha acá, 1978-1985. En nombre de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Sociedad de Exploración de Israel
y la fundación de Jerusalén. Bajo sus auspicios, ese señor Gill realizó un estudio hidrológico del sistema de agua y que han realizado nuevas excavaciones desde 1995 en nombre de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Entonces, después de que el Estado de Israel es creado, parece que hay una agenda muy intensa de seguir explorando las partes subterráneas de la ciudad de Jerusalén y con la conexión de aguas subterráneas como lo leímos acá. Entonces, queríamos presentarles toda esta información porque nos parece que se han usado templos de varias religiones para encubrir el recurso hídrico, en este caso aguas subterráneas, muy conectadas a los acuíferos, que van a jugar un papel predominante en los años por venir. Así es que si tienen algún comentario a esta presentación, me encantaría escucharlos, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.